Buenos días, profe. Mi nombre es Rubén González y este es mi video explicando el taller de estequiometría resuelto. Vemos que la primera pregunta es: ¿qué masa de hidróxido de aluminio reaccionará con 59 gramos de ácido sulfúrico? El taller nos da una ecuación que no está balanceada. Aquí yo la balanceé y pues nos damos cuenta de que la ecuación necesita 2 moles de hidróxido de aluminio para que pueda reaccionar con 3 moles de ácido sulfúrico. Aquí calculamos la masa del hidróxido de aluminio, en el cual necesitamos la masa del ácido sulfúrico, que vendría siendo 59 gramos, la masa molar del ácido sulfúrico, que vendría siendo 98.09 gramos sobre mol, y la masa molar del hidróxido de aluminio, que vendría siendo 78.0 gramos sobre mol. Utilizamos esta fórmula, que es moles por masa sobre masa molar. Y pues aquí necesitamos los moles de ácido sulfúrico, el cual vendría multiplicándose con 59 gramos y entre 98.09 gramos sobre mol. Esto daría un resultado de 0.601 moles, que aquí están. Pues necesitamos 3 moles de ácido sulfúrico para que puedan reaccionar con 2 moles de hidróxido de aluminio. Para esto necesitamos la fórmula, que sería moles de hidróxido de aluminio por moles de ácido sulfúrico por 2 moles de hidróxido de aluminio entre 3 moles de ácido sulfúrico. Entonces la multiplicación de moles de ácido sulfúrico por moles de hidróxido de aluminio entre moles de ácido sulfúrico nos vendría dando 0.4007 moles de hidróxido de aluminio. Bueno, aquí calculamos la masa del hidróxido de aluminio, en el que utilizaríamos la fórmula de masa, que es igual a moles por masa molar. Entonces, la masa del hidróxido de aluminio, esto lo igualaríamos a 0.4007 moles por 78.0 gramos sobre mol. Y esto vendría dándonos un resultado de 31.29 gramos aproximadamente. Continuamos con la segunda pregunta del taller. Esta diría: el sodio es un metal reactivo que reacciona en forma instantánea con agua para dar gas de hidrógeno y una solución de hidróxido de sodio. ¿Qué masa de sodio metálico se necesita para obtener 7,81 gramos de hidrógeno según la reacción? Vemos que el taller nos da nuevamente la ecuación no balanceada. Yo la balanceé y pues determiné que 2 moles de sodio reaccionan para producir 1 mol de hidrógeno. Hacemos nuevamente lo de la pregunta anterior, que es calcular los moles de hidrógeno. Y para eso necesitamos la masa de hidrógeno y la masa molar de hidrógeno también. Al calcular esto, nos damos cuenta que la masa de hidrógeno es 7,81 gramos y la masa molar de hidrógeno son 2,02 gramos sobre mol. Esto lo dividimos y quedaría dando 3,87 moles. Para ahora descubrir cuántos moles de sodio hay, entonces multiplicamos el resultado de esto, que sería 3,87 moles de hidrógeno por 2 moles de sodio entre 1 mol de hidrógeno. Esto estaría dando 7,74 moles de sodio. Ahora, para calcular cuánto en realidad necesitamos, o sea, para calcular la masa de sodio, vamos a tener que calcular el resultado de los moles de sodio con la masa molar del sodio, que sería 7.74 por 22,99. Esto nos estaría dando un resultado de 177,92 gramos aproximadamente. Entonces concluimos que se necesitan aproximadamente 177,92 gramos de sodio metálico para poder obtener 7,81 gramos de hidrógeno. En la tercera pregunta del taller nos dicen: en la descomposición del clorato de potasio se obtiene cloruro y oxígeno. ¿Qué masa de cloruro de potasio se obtiene a partir de 1 kilogramo de clorato de potasio? Ok, ellos como siempre nos dan la ecuación química, el cual no está balanceada. Aquí yo la balanceé y pues determinamos la masa del cloruro de potasio, la cual se obtiene a partir de 1 kilogramo. Para calcular esto, mira, masa de clorato de potasio son 1000 gramos y la masa molar del clorato de potasio son 122,55 gramos sobre mol. Hacemos el cálculo y esto nos da 8,16 mol. Después vamos a calcular
los moles de cloruro de potasio. ¿Cuál sería? Multiplicamos por mol de cloruro por moles de clorato. O sea, multiplicamos el resultado de la masa molar del clorato y lo dividimos entre 2 moles de cloruro de potasio y 2 moles de clorato de potasio. Esto nos da 8,16 moles de cloruro de potasio. Después vamos a calcular la masa de cloruro de potasio, el cual sería masa de cloruro de potasio, que sería igual a moles por la masa molar de este mismo. Entonces sería 8,16 gramos sobre mol por 74,55 gramos sobre mol. Eliminamos mol y quedaría 607,58 gramos. Entonces, concluimos que a partir de 1 kilogramo de clorato de potasio se obtendrían aproximadamente 607,58 gramos de cloruro de potasio. Continuamos con la quinta pregunta del taller, que dice que el zinc reacciona con el ácido clorhídrico y produce cloruro de zinc e hidrógeno. ¿Qué volumen de gas medido en condiciones normales se tendrán al reaccionar 2.14 gramos de zinc con 100 mililitros de una solución de ácido clorhídrico de 0.5? Si se obtienen 0.25 litros de hidrógeno medidos en condiciones normales, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál será el rendimiento porcentual de la reacción? Yo armé la ecuación ya balanceada y pues metemos los datos que nos están diciendo en la pregunta, que es 0.5 m, el cual lo vamos a dividir entre 0.1 litros. Aquí vamos a meter 0.05 moles de ácido clorhídrico y lo vamos a multiplicar por 1 mol de hidrógeno entre 2 moles de ácido clorhídrico para poderlo cancelar. Esto quedaría con 0.025 moles de hidrógeno. Aquí vamos a pasar de gramos de zinc a moles de zinc. Entonces, 19 gramos de zinc lo vamos a multiplicar. Esto es la fórmula. Por 1 mol de zinc entre el peso atómico del zinc, que vendría siendo 65.4 gramos de zinc. Esto aquí vamos a cancelar y quedarían entonces 0.03 moles de zinc. Este 0.03 moles de zinc lo vamos a multiplicar otra vez con la misma fórmula para convertirlos en moles de hidrógeno. Lo vamos a multiplicar por 1 mol de hidrógeno entre 1 mol de zinc. Vamos a simplificar aquí y queda 0.03 moles de hidrógeno. Ya no son moles de zinc, sino moles de hidrógeno. Utilizamos la fórmula y quedaría 0.025 mol por 0.082 por 273 kilopascales, que esto sería lo de condiciones normales, que es lo del clima entre una atmósfera. Esto vendría siendo igual a 0.56 litros. Y ahora 0.25 litros, que es lo que nos vendrían dando aquí, entre 0.56, que es esto que está aquí. Entonces, a multiplicarlo por 100, este es una fórmula, nos vendría dando 44%. Y pues aquí vamos a obtener el rendimiento porcentual de la reacción, que vendría siendo en conclusión el 44%. Haciendo una corrección del ejercicio anterior y en la fórmula esta serían 0.25 litros entre 0.56 litros por 100. Este 0.25 litros se obtiene de la pregunta que ellos nos hacen, que ellos dicen que si se obtienen 0.25 litros de hidrógeno medido en condiciones normales, que estas son las condiciones normales, dice cuál es el rendimiento porcentual de la reacción. Entonces, este 0.25 litros que nos da la pregunta, lo vamos a dividir entre el 0.56 litros que hicimos midiéndolo en condiciones normales. Esto lo vamos a multiplicar por 100 según la fórmula y nos va a dar un total de 44%. Continuamos con la siguiente pregunta, que dice que al hacer reaccionar óxido nítrico con oxígeno se obtiene dióxido de nitrógeno. De acuerdo con la siguiente ecuación, el cual no está balanceada, que es esta. Determinemos el volumen de dióxido de nitrógeno obtenido de hacer reaccionar 20 litros de óxido de nitrógeno de oxígeno. Y si el rendimiento de la reacción es de 75%, que consideremos que todos los gases estén medidos en condiciones normales y pues ya ahí nos dará la respuesta. Entonces, esta es la reacción que nos dan y aquí yo la balanceé. Estamos buscando el volumen del dióxido de nitrógeno. Este es el volumen del oxígeno y este es el volumen del óxido de nitrógeno.
vamos a medirlo en condiciones normales y pues sería un átomo por 20 litros entre 0.082 por 273 kilopascales. Esto nos daría un resultado de 0.89 moles de óxido de nitrógeno. Entonces, haríamos el otro cálculo, que sería una atmósfera por 15 entre 0.82 por 273 kilopascales, que esto nos daría un igual a 0.67 moles de oxígeno. Vemos que todo está cumpliendo con su debido formato. Entonces sería 0.89 moles de óxido de nitrógeno. Aquí vamos a pasarlo a moles de dióxido de nitrógeno. Está en óxido de nitrógeno. Entonces lo vamos a multiplicar por 2 moles de dióxido de nitrógeno entre 2 moles de óxido de nitrógeno. Esto nos daría 0.89 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces el volumen del dióxido de nitrógeno sería 0.29 por 0.82 por 273 entre una atmósfera. Esto nos daría un total de 19,9. Entonces el 75% que nos está dando la pregunta lo multiplicaríamos el VR por 100 entre 19.9, que es el que nos acaba de dar. Y pues el resultado de este, que es 0.78, lo vamos a multiplicar por este que nos acaban de dar. Entonces 0.78 por 19.9 nos daría un total del VR de 15 litros. Y pues este es el valor que nos está pidiendo la pregunta. Por eso concluimos que todo está bien. Continuamos con la séptima pregunta, que dice que una muestra de 150 gramos de zinc metálico se calienta hasta que se vaporiza y a continuación se queman en exceso de oxígeno. Una vez que la reacción ha terminado, se recogen 160 gramos de óxido de zinc. ¿Cuál es el rendimiento de este proceso? Entonces, primero ellos nos dan esta reacción que no está balanceada. Yo la balanceé y primero que todo lo que se hace son calcular los moles del zinc, que este sería masa sobre masa molar. Entonces, masa de zinc son 150 gramos y la masa molar del zinc son 65.38 gramos sobre mol. Haríamos esta conversión, que sería 150 gramos entre 65.38 gramos sobre mol, y nos daría un resultado de 2.296 moles. Ahora, para pasar de moles de zinc a moles de óxido de zinc, nos tocaría hacer esto. 2.296 moles de zinc por 2 moles de óxido de zinc entre 2 moles de zinc, que esto daría un resultado de 2.296 moles de óxido de zinc. ¿Por qué lo hicimos así? Porque en la ecuación se obtienen 2 moles de óxido de zinc por cada 2 moles de zinc. Entonces, por eso pusimos 2 moles de óxido de zinc entre 2 moles de zinc. Ahora vamos a calcular la masa teórica del óxido de zinc. Entonces sería masa, que sería multiplicando los moles por la masa molar. Entonces, la masa molar del zinc es 81.38 gramos sobre mol. Entonces, vamos a calcular los moles de óxido de zinc por la masa molar. Entonces, sería 2.296 moles por 81.38 gramos sobre mol. Esto nos estaría dando un resultado de 186,96 gramos. Y ahora, para calcular el rendimiento porcentual, todos sabemos que es masa experimental de óxido de zinc, o ya sea el compuesto, entre la masa teórica. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, 160 gramos entre 186,46 gramos por 100. Este 160 es la masa experimental del óxido de zinc. Entonces, 160 gramos entre 186.96 gramos por 100 nos estaría dando un resultado de 85.56. Entonces, el rendimiento experimental de este proceso es aproximadamente 85.56%. Seguimos con la octava pregunta, que dice que se hace reaccionar 1 kilo de óxido de manganeso con suficiente ácido clorhídrico, produciendo 196.0 litros de cloro gaseoso, medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Determinar el rendimiento de la reacción. Primero que todo, ellos nos dan, como siempre, la ecuación no balanceada. Ya yo la balanceé y aquí vamos a calcular la masa del manganeso, del óxido de manganeso, que vendría siendo 1 kilo, y lo vamos a convertir a gramos, que serían 1 kilo es igual a 1000 gramos. La masa molar del óxido de manganeso, que vendría siendo 86.94 gramos sobre mol, y los moles. Y para calcular los moles, ya sabemos que es 1000 gramos, o sea, la masa sobre la masa molar. Entonces, masa del óxido de manganeso son 1000 gramos entre masa molar, que serían 86.94 gramos sobre mol. Sustituimos G,
gramos y nos quedaría un total de 11.49 moles. Entonces, ahora vamos a pasar de moles de óxido de manganeso a moles de cloro. Entonces 11.49 moles de óxido de manganeso por 1 mol de cloro entre 1 mol de óxido de manganeso. Esto nos estaría dando un resultado de 11.49 moles de cloro. Entonces, el volumen molar vendría siendo aproximadamente 22.4 moles. Entonces ahora, con el volumen teórico, lo vamos a multiplicar con el resultado que nos dio de los moles del óxido de manganeso, que sería 11.49 moles de cloro por 22.4 litros sobre mol, que este vendría siendo el volumen molar. Entonces, esto daría un total de 11.49 por 22.42 vendría siendo 257,18 litros. Entonces ahora, el rendimiento porcentual vendría siendo 196.0 litros entre 257,18 litros por 100. Y esto estaría dando un resultado de 76.16%. Por lo tanto, concluimos que el rendimiento de esta reacción es aproximadamente el 76,16%. Listo, profesora, ese fue todo el taller de parte de mi persona. Y pues, listo, eso es todo. Feliz noche.